Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es miércoles 15 de mayo, día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta litúrgica de San Isidro Labrador. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Para hoy miércoles 15 de mayo. Hoy hace un año mi papá partió de este mundo a la casa del Padre. Y les pido a todos ustedes una oración por el descanso eterno del alma de mi papá, Bernardo de Jesús Moncada Muñoz. Mis hermanos y mis hermanas, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Juan, que está tomada del capítulo 12, versículo 44 al 50. Esta parte del Evangelio de San Juan es el final de lo que se conoce como el fin del ministerio público de Jesús y los preliminares de la última Pascua que vivió nuestro Señor, antes de iniciar la obra del Señor y el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos desde el versículo 3, capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Esta última parte de el fin del ministerio público de Jesús, dicen los biblistas que es un resumen verdadero del ministerio de Jesús. Y este resumen lo podemos dividir en 4 grandes partes. La primera parte está tomada desde el versículo 44 y el versículo 45. La segunda parte está tomada del versículo 46. La tercera parte desde el versículo 47 y versículo 48. Y la cuarta y última parte, versículo 49 y versículo 50. Vamos a ver la primera parte. Dice el evangelista: Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. El Señor Jesucristo aquí está dando un testimonio directo del Padre. Nuestro Señor está testimoniando que Él ha venido por mandato del Padre. Sin embargo, si ustedes ven, el evangelista San Juan, ponen sus ojos, leen, el Señor Jesucristo viene como con una lucha contra muchos enemigos, personas que han escuchado a Jesús y que han creído en Jesús, personas que han creído en Jesús y que han dado fe pública sin importar los peligros. Recordemos que en ese tiempo existían varios peligros: el peligro a nivel social y el peligro a nivel religioso, a nivel político y a nivel religioso. ¿Cuáles eran estos peligros? 3 peligros: político, social y religioso. Es decir, el imperio de turno era el imperio romano, y el imperio romano lo que quería era cuidar como pues la seguridad de seguir gobernando. Entonces todo aquel que hablara de un reino nuevo
todo aquel que se eligiera como un rey nuevo, pues iba en contra del imperio romano. A nivel social, cuando una persona no era agradable al pueblo, pues el pueblo sencillamente se iba en contra de él. Y a nivel religioso pasaba lo mismo, pero desde la ley. Cuando una persona no era agradable para los sacerdotes, para los ancianos, para los dirigentes religiosos del pueblo, pues sencillamente buscaban la manera de cómo quitarlo del camino, lo que hicieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 3 peligros. Esos 3 peligros venían también en contra de los discípulos de la comunidad primitiva, de la comunidad antigua. Muchas personas creían en Jesús, pero no se atrevían a dar un culto público. Ustedes pueden ver en San Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, el diálogo que el Señor tiene con un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un magistrado, un hombre que pertenecía a los fariseos, con una importancia grande al interior del pueblo de Israel. Sin embargo, creía en Jesús, pero lo buscaba a solas, a escondidas. Lo mismo otro discípulo llamado José de Arimatea, que fue el que entregó la tumba para que nuestro Señor Jesucristo fuera sepultado. Hombres que seguían a Jesús, pero lo hacían clandestinamente, lo hacían privadamente, no daban no profesaban una fe pública, dirían los evangelistas. Recapitulemos. Personas que creían en Jesús y lo hacían públicamente, como los apóstoles, como los discípulos. Personas que creían en Jesús, pero lo hacían de una manera muy privada. Y personas que verdaderamente no creían en Jesús, y aquellos que odiaban y perseguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos eran los que creían en Jesús, pero pocos eran los que se atrevían a dar una fe pública, y algunos llegaron a negarlo por estos peligros. Sin embargo, el Señor Jesucristo hoy alza su voz. Hoy el Señor grita, dice, Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. Algunas personas dirían, Padre, pero ahí quedamos defraudados. ¿Cómo así que el que cree en Jesús, pues no cree en Él? Entonces, ¿en quién? El Señor lo va a decir. Sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Y quién ha enviado a Jesús? El Padre. Si ustedes leen más adelante, por allá después de la resurrección del Señor Jesucristo, que estamos meditando en este tiempo de Pascua, si ustedes leen en el San Juan capítulo 20, versículo 19, dice lo siguiente: al atardecer del día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor, y Jesús les dijo otra vez, la paz a ustedes. Y escúcheme muy bien lo que repite el Señor, o lo que dice el Señor. Como el Padre me envió, también yo los envío. ¿Como quién? El Padre. ¿Quién fue el que envió al Hijo? El Padre. Si nosotros creemos en Jesús, ¿en quién creemos? En el Padre. Si nosotros vemos a Jesús, ¿a quién vemos? Al Padre. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino aquel al cual me ha enviado. Tanto amó el Padre a los hombres que envió a su único Hijo, diría San Juan capítulo 3, versículo 16. La primera parte de esta pericopa podemos decirlo, una fe en Jesús. Debemos aprender a proclamar, a profesar nuestra fe pública en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin importar los peligros. En la época de Jesús existían varios peligros. Hoy en día también existen varios peligros. Proclamar a Jesús es a veces de una manera peligrosa, porque lo persiguen, porque lo injurian, porque vienen muchas cosas. Sin embargo, debemos aprender y tener la valentía de dar una fe pública en Jesús. Quedémonos con eso, profesar nuestra fe pública en Jesús. Le pregunto yo, usted que me ve, usted que está escuchándome hoy, que se llama cristiano católico comprometido con la iglesia, con Dios, con el reino, las personas que viven con usted, que comparten con usted, que trabajan con usted, ¿saben que usted es un católico comprometido? Sus compañeros de trabajo, sus compañeros, sus amigos fuera de la iglesia, saben que usted va a misa, que usted frecuenta los grupos de oración, que usted reza el rosario, que usted hace oración. ¿Lo saben? Y a veces no. ¿Por qué? Porque no tenemos la valentía de dar una fe pública en Jesús. Hoy en día que las redes sociales están tan activas,
Hoy en día que las redes sociales están abarcando y llegando a todas partes del mundo. Lo que usted publica en sus redes es para darle la gloria a Dios. ¿Le da a usted la gloria al Señor publicando cosas en sus redes sociales que tengan que ver con Jesús? O sencillamente dirían, no, yo no soy capaz de ni poner una imagen de Jesús ni un mensaje de Dios, porque ¿qué dirán mis amigos? Ah, usted cree en Jesús, pero no ha tenido la valentía de dar una fe pública. Pero usted dice, sí, Padre, yo soy capaz de hacerlo. Usted tiene la valentía de dar y de profesar una fe pública en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que cree en mí no cree en mí, sino aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino aquel que me ha enviado. Y con eso termina la primera parte, fe pública en Jesús. Ahora bien, la segunda parte. Dice el Señor en el versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Ojo con esto, yo, dice el Señor, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Ya el Señor lo había dicho en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Si usted lee en San Juan 8:12, dice la Jerusalén, Jesús es la luz del mundo. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ojo con esto, Jesús es la luz del mundo. Estos últimos versículos del capítulo 12 del evangelista San Juan es un resumen de todo el evangelio de San Juan. La primera parte, la profesión de fe, dar fe pública de Jesús, y la segunda parte, reconocerlo a Él como la luz del mundo. Si ustedes leen el evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, va a decir lo siguiente, la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. La palabra era la luz verdadera. Y vea lo que dice el versículo 5. Dice, vamos a leerlo desde el 3. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Ahí habla de Juan Bautista y ya cae en el versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero vea qué promesa tan bonita dice San Juan 1:12. Pero todos los que la recibieron le dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Qué interesante esto. Ahora el Señor dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Los suyos no la recibieron, pero los que la recibieron les dio el poder, les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Pero a todos los que la recibieron, a la palabra, al verbo, les dio poder de hacerse hijos de Dios. Y diría el mismo Juan en sus cartas, no solamente de nombre, sino que lo somos. No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que verdaderamente lo somos. Capítulo 3, la primera carta del apóstol San Juan. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en Jesús y tenemos que creerle a nuestro Señor, que es la verdadera luz. ¿Para qué? Para no seguir en las tinieblas. Si usted no quiere seguir en las tinieblas, en la oscuridad que producen los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo, tiene usted que abrirle su corazón a Jesús. Y para usted poder abrirle el corazón a Jesús, usted tiene que aprender a renunciar a todo aquello que no es de Dios, a todo aquello que no le da a usted luz, sino que le trae oscuridad. Y aquello que le trae a usted oscuridad, pues tiene que salir, tiene que ser desechado de su vida para que brille en usted la luz del mundo. San Mateo en el capítulo 5 nos va a decir a nosotros algo supremamente bonito, que yo se los quiero traer a ustedes en este momento en acotación. San Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y cómo hago yo para ser luz del mundo? Versículo 16, San Mateo 5:16. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
¿Cómo hago yo para hacer luz? Para que esa luz de Dios brille en mi vida, siendo testimonio, siendo testigo, aceptando a Jesús, reconociéndolo como mi Señor, dando y profesando una fe pública en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y haciendo las obras de Dios, las obras que Dios nos ha mandado. Qué bonito esto. Profesemos la fe en Jesús y permitámosle que Él ilumine nuestra vida para hacer luz para los demás. Aquí termina la segunda parte, viene la tercera parte. La tercera parte es el juicio ante la verdad. Yo tengo dos opciones: darle a Jesús mi vida y profesarlo públicamente, permitiendo que Él sea luz en mi vida, o sencillamente cerrándome a Jesús, no dando una fe pública en Jesús, no creyendo en Jesús, no creyendo en Jesús y negándolo con mis palabras y con mis obras. Aquí viene esta tercera parte que nos dice lo siguiente: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Ojo con esto, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Recordemos que todo esto es un resumen del mismo Evangelio. Si ustedes leen San Juan en el capítulo 3, versículo 17, dice: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar, para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Vea qué interesante esto. Dice el Señor: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Algunos dicen: es que Dios me condena. Al padre Carlos Cancelado le pasó eso. El padre Carlos Cancelado dice: Dios no condena, uno se va condenando a la medida en que va viviendo y se va alejando cada vez más de Dios, sin dejarse iluminar por la luz, sino sumergiéndose en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Vea lo que dice el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día. Es decir, Dios ya nos habló. Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 de su carta, dice algo bien interesante. Hebreos dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y es el que sostiene todo con su palabra poderosa, lleva a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. Esta palabra que Dios nos dio a través del Hijo, porque es que el Padre envió al Hijo. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice San Juan: la palabra, el verbo, el arjé, el logos, el principio, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Vea qué interesante esto. Dice el Señor Jesucristo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo les he dado, la palabra que la encontramos en las tres fuentes de revelación, Biblia, tradición y magisterio, la palabra que yo les he dado, esta les juzgará en el último día. El juicio es ante la verdad, el juicio es ante la palabra. Ahora, ¿cuál es mi posición frente a esta palabra? De aceptarla, de acogerla, de
tenerla en mi corazón, de escudriñarla, conocerla y darla a conocer, o sencillamente mi posición es de oposición, de cerrar mi corazón a la palabra de Dios y de volverme un enemigo de la misma palabra. Yo tengo que escuchar la palabra y abrirle mi corazón al Señor para llegar a profesar una fe pública iluminada por la luz que es Jesús, que es la luz del mundo. Y ahora, mis hermanos, con esto termina esta tercera parte y entramos a la cuarta parte de esta perícopa, que está tomado de 2 versículos, 49 y 50, que es un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente y también un resumen del mismo Evangelio de San Juan. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre, ojo con esto, aquí ya nombra al Padre, antiguamente dijo aquel que me ha enviado, aquel que me ha permitido venir al mundo, sino aquel que me ha enviado, ve a aquel que me ha enviado, dice el Señor. Y aquí ya el Señor dice que aquel que lo ha enviado es el Padre. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, me ha mandado lo que yo tengo que decir y lo que yo tengo que hablar. Jesús es la palabra, el verbo, el logos. Jesús, escúcheme muy bien, es la palabra creadora. Ojo con esto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el logos, el verbo, el arjé, el principio de todas las cosas, es la palabra. Dice lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que yo he dado son espíritu y son vida, dice el mismo evangelista San Juan. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Es decir, el Señor no se guarda nada a título personal. Nada a título personal. El Señor ha sido enviado por el Padre y viene a dar un testimonio público del Padre, porque nada se guarda el Señor a título personal. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Ahora este testimonio que el Señor está hablando, que está dando en este momento, nos lo está también enseñando a nosotros, a sus discípulos, a sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, y hoy a todos aquellos que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo, al cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador. Ese cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Ahora, el Señor Jesucristo, que está dando testimonio público del Padre, que no se está guardando nada a título personal, nos está dando también el pie para ser enviados primeramente por Él, pero también por la Santa Iglesia Católica. Nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús, salir, dar, escúcheme muy bien, un testimonio público, profesar nuestra fe pública en Jesús, siendo iluminados por la luz del mundo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aceptando una posición de apertura a la palabra de Dios, sin creernos que esto es de título personal, sino que hemos sido enviados. Y hoy que nos envía Jesús a través de la Santa Iglesia Católica. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros esta perícopa. Se lo repito, 4 partes que se resumen. Primero, en la profesión de fe pública en Jesús de Nazaret. No avergonzarnos del poder del Evangelio, Romanos 8:1. Segundo, dejándonos iluminar por la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Tercero, adoptando una posición frente a la palabra de Dios, de apertura, de acogida. Y cuarto, creyendo que no es nada a título personal, de que no es que sepamos o no sepamos, de que somos o no somos, no. Es Jesús el que nos escogió y es Jesús el que nos envió. Así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Nada a título personal y es la iglesia la que está enviando a sus misioneros. Hoy yo les digo, mis hermanos y mis hermanas, abramos el corazón a Jesús. Abramos el corazón al Señor. Tal vez hemos vivido tantas cosas que nos alejan de Dios, que nos alejan del Señor. Tantos pecados y antitestimonios que nos impiden dar testimonio público de Jesús. Sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Segundo, no vivamos más en las tinieblas. Si estamos haciendo las obras de la carne, si estamos viviendo en las tinieblas, vivamos los frutos del Espíritu y vamos bajo la luz como hijos de Dios. Tercero, decidámonos hoy. ¿Cuál es nuestra posición? Que nuestra posición sea
una posición de testigos, de salir a dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuarto, sabiendo que no es por título personal, que el que nos envía Dios hoy a través de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Hagamos todo esto a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, aquella mujer que dio testimonio público de Jesús, aquella mujer que permitió ser iluminada por la luz misma de Dios, aquella mujer que guardó una posición siempre de testigo frente a Jesús, de aquella mujer que sabía que nada era por virtud personal, pues desde el primer momento del anuncio dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, ahora yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 67, versículo 4 y 5, que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias, que se alegren y exulten las naciones, pues juzgas al mundo con justicia, con equidad juzgas a los pueblos, gobiernas las naciones de la tierra. Oremos. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la fidelidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 15 de mayo. Yo estoy muy contento, mis hermanos y mis hermanas, porque hoy cumplimos ya una semana de haber sido operado de mi columna y estoy supremamente bien. Pues todavía no puedo viajar hasta el lunes 20 de mayo, tengo la cita con el médico para poder retirar los puntos y para iniciar de ahí en adelante una serie de terapias que me permitan una mejor movilidad, mis hermanos. Sin embargo, yo me siento bien, me siento sano y me siento fortalecido para poder compartirles a ustedes la buena nueva, la palabra del Señor, para poder escudriñar un poco más las Santas Escrituras. Mis hermanos, pero en medio de toda esta alegría, a veces el corazón humanamente se entristece. Yo sé, a la luz de la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar, yo sé que mi papá hoy cumple un año de haber partido de este mundo, la casa del Padre. Yo sé, mis hermanos, que Él está con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es seguro usted, padre, que su papá está con Dios? Porque yo soy sacerdote. Es papá de un sacerdote. Segundo, como sacerdote lo pude confesar, lo pude atender en sus últimos días, le pude administrar el sacramento de la unción de los enfermos y acompañarlo para tener ese encuentro íntimo y personal con Dios a través de la fe de la Iglesia Católica. Pero hoy mi papá cumple un año de haber partido de este mundo a la casa del Padre. Yo debería estar en mi pueblo, en la Casillas Meta, celebrando la misa, ahí en mi parroquia, el Divino Niño, en honor a la memoria de mi Santo Padre, de mi papá, Bernardo de Jesús Moncada Muñoz. Pero pues, gracias a esa cirugía que me han hecho, no me puedo desplazar yo de la ciudad de Medellín. Y esto me entristece un poco. Me da a mí un poco de tristeza no poder presidir la misa allá en mi pueblo y con mi familia, en honor al aniversario de mi papá. Sin embargo, hoy yo me acojo a sus oraciones, mis hermanos. Yo les invito, siempre les pido oren por mí, pero hoy, una Ave María, si le alcanzan su rosario, por el alma, por el eterno descanso del alma de mi papá, Bernardo de Jesús Moncada Muñoz. Por favor, se lo recomiendo, si pueden ofrecer la misa. También hágalo, el rosario, o las plegarias por los difuntos, como nos lo pide nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Yo les voy a estar eternamente agradecidos. Y antes, mis hermanos, de despedir este programa, yo quiero que recemos un requiem por mi papá. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos, en especial el alma de mi papá,
Bernardo de Jesús Moncada Muñoz, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Ahora, mis hermanos, antes de despedir este programa, quiero recordarles las dos cosas que les he venido recordando siempre. La primera cosita es: ayúdenme a evangelizar. Yo antes les pedía que me ayudaran a evangelizar solamente por YouTube, suscribiéndose al canal. Sin embargo, mis hermanos, a través del Facebook nos hemos dado cuenta, hemos caído en la cuenta que podemos llegar también a muchas personas. Y ya iniciamos una campaña de evangelización a través del Facebook. Por YouTube y por Facebook me pueden encontrar como Padre Bernardo Moncada. Y por Instagram a través de la cuenta Padre Moncada. Instagram Padre Moncada, YouTube, Facebook Padre Bernardo Moncada. Suscríbanse a las redes sociales. Segundo, reproduzca los videos que estamos realizando, como este video. Tercero, dele me gusta o no me gusta. Cuarto, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. La segunda cosita que les he venido recordando y que se ha convertido un poco lento la ayuda es, hermanos, la campaña $1 por la evangelización. Así se llama esta campaña. ¿Qué significa? Queremos hacer una película católica, realizarla. Queremos llevar a Jesús hasta las salas de cine de la evangelización católica, hasta las salas de cine, mis hermanos, y necesitamos de su ayuda. Usted que está suscrito a alguna de mis redes sociales, yo le invito a que me done $1 en su vida para la evangelización, para esta película. Ya llevamos casi $5,000 recolectados, porque dólar en dólar, pero de granito en granito podemos hacer una gran obra. ¿Y cómo lo pueden hacer? Ve, ahí está la cuenta bancaria de Bancolombia, a nombre personal, Bernardo Moncada. Ahí está la cuenta de Wells Fargo, está también PayPal y está Nequi en Colombia. En la descripción de los videos ustedes pueden encontrar toda esta información. Solamente $1 para la evangelización. Y ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, quiero impartir sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.